Hay sonidos que no solo se escuchan, se sienten. Cada nota es una oración, cada melodía una ofrenda, cada voz un testimonio. En cada iglesia hay corazones que no solo cantan, adoran, ministran, predican con su voz, con su instrumento, con su vida. No es talento, es llamado, es compromiso, es identidad. Son hombres y mujeres que entienden que la música no es solo arte, es misión, es unidad, es esperanza que se entona y se comparte. Este no es un evento más, es un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran en un solo canto. Bienvenidos al encuentro de adoradores. Santo Dios, gracias por darnos la oportunidad de cantarte, de ofrendarte en este diálogo que estamos teniendo contigo, donde ya hemos hablado nosotros, donde hemos cantado. Queremos ahora que tú nos respondas, que nos hables, que nos recuerdes también que no estamos en un programa, sino que estamos en un culto donde tú siempre eres el centro. Señor, nos arrodillamos ante ti y no meramente externamente, sino te ruego que nos ayudes a tener la mejor actitud para humillarnos delante de ti. Y lo hacemos porque queremos pedirte que nos hables. Queremos rogarte que realmente hables a nuestro corazón. Y yo sé que aquellas personas que han venido con una actitud dispuesta y humilde te van a escuchar. Señor, te pido que no salgamos iguales. Sé que Satanás no está contento. Te pido que todo espíritu malo salga de este lugar y que tu Espíritu Santo se posesione de nuestras mentes. Y Señor, si hay alguien aquí que no siente necesidad de cambiar, si no siente arrepentimiento, te pido que nos des arrepentimiento. Abras nuestros ojos y nos hagas ver la necesidad de ti. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En esta mañana, al reflexionar sobre qué se necesita, eh, quisiera hablar también de otro libro del Antiguo Testamento. El día de ayer hablamos ¿recuerdan? ¿De qué libro? Malaquías, y tratamos en esencia 2 puntos, se los recuerdo para que no lo olvidemos. El pueblo estaba ante una segunda oportunidad, pero lamentablemente no aprovechó esa oportunidad y le daba a Dios lo peor. Había infidelidad, le robaban en diezmos y en ofrendas, e incluso decían que era fastidioso servir a Dios. No cumplieron esa segunda oportunidad, pero también vimos otro punto, que esa generación tenía un propósito y era preparar la venida ¿de quién? Del Mesías. Pero tampoco cumplieron esa labor, y cuando Jesús vino, a lo suyo vino, mas los suyos no le conocieron. En esta mañana me encantaría compartirte un mensaje muy especial por parte de Dios. Quiero contarte un poquito del contexto de este libro que vamos a estudiar ahora, una pequeña sección, que es el libro de Isaías. Ustedes recuerdan que el reino del norte y el reino del sur estaban divididos, ¿recuerdan? El reino del sur, en una época de la historia, por protegerse de los asirios, que era un reino súper sanguinario, cuya capital, ¿alguien recuerda cuál era? La famosa Nínive, que al punto que Jonás dijo, yo no quiero predicarles a esos porque esos son malos. Pero el reino del norte se juntó con otro reino, Siria, para entonces protegerse ¿de quiénes? De los asirios. Y el reino del sur estaba ante una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Me junto con el reino del norte y con los sirios por si vienen los asirios? ¿O qué hago?
Y entonces Dios llamó a un hombre llamado Isaías para decirle al pueblo: no confíes en alianzas humanas, sino mejor confía ¿en quién? Confía en mí, confía en Dios. Pero para esa gran labor que Dios estaba llamando a Isaías, Isaías no estaba preparado para hacer esa labor. Dios necesitaba primero, antes de mandarlo a hacer la misión que él estaba encomendando, necesitaba hacer algo con Isaías. Necesitaba prepararlo para que cuando llegara el momento, Isaías estuviera preparado. Muchachos, muchas veces vamos, predicamos, pero nos faltan elementos previos antes de ir. Y por eso en ocasiones mucho de lo que hacemos no es fructífero. Antes, con el Espíritu Santo, en un sermón se bautizaban 5,000. Ahora se necesitan 5,000 sermones para bautizar a uno. ¿Qué elemento nos hace falta para entonces cumplir la misión? Y yo quiero en esta mañana que reflexiones lo que hizo Dios con Isaías y que también lo quiere hacer Dios contigo. Pero necesitas también actuar como actuó Isaías para que eso que hizo Dios pueda tener efecto en ti. Primeramente me encantaría decirte, leerte Isaías capítulo 6, versículo 1. Quien tenga su Biblia, por favor, ábrala reverentemente y escuche con atención. Quien tiene oído, oiga. El año en que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo te hago una pregunta: ¿quién tuvo la iniciativa de revelarse a quién? Isaías le pidió a Dios: Señor, ándale, yo quiero tener una visión. ¿O fue Dios quien tuvo la iniciativa de revelarse a Isaías? Dios siempre tiene y ha tenido y tendrá la iniciativa de revelarse a sus hijos para que éstos le conozcan. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron y se andaban escondiendo en medio de las hojas de los árboles, en medio de los árboles. Imagínate, está un árbol aquí y otro árbol allá. Dice la Biblia que estaban ¿dónde? No detrás, estaban ¿dónde? En medio, vestidos como árboles, ahí como para que no nos vean. Absurdo. Pero ¿quién fue quien se paseaba por el bosque buscando al ser humano? Dios. ¿Quién se le reveló a Moisés? Dios. ¿Quién se le reveló a Abraham? Dios. ¿Quién se le reveló a José? Dios. Hermanos, siempre Dios ha tenido la iniciativa de revelarse a sus hijos para que éstos le conozcan. Y hasta el día de hoy, Dios siempre ha querido que tú le conozcas y te ha dado la naturaleza, te ha dado la palabra, pero sobre todo te ha dado a Cristo Jesús para que le puedas conocer tal cual es. Satanás siempre ha querido que tú no conozcas cómo es el carácter de Dios, que cuando tú falles creas que Dios es un Dios tirano, distante, acomodado en su gloria, esperando que te equivoques para castigarte. Pero Dios no es así. Cuando un día Moisés le hace una pregunta atrevida. ¿Y cuál era esta pregunta? O mejor dicho, esta petición: muéstrame qué cosa, tu gloria. ¿Qué hizo Dios? Le pasó una parte de la espalda. ¿Y qué exclamó Moisés? Grande en misericordia, lento para la ira, clemente por 1000 generaciones. Ese es el carácter de Dios. Hay una lucha, queridos hermanos. ¿A quién estás compartiendo? ¿El Dios verdadero? ¿El conocimiento del Dios verdadero? ¿O estás compartiendo una parte del conocimiento de Dios? Porque en muchas ocasiones, queridos hermanos, cuando tú y yo dejamos de crecer en el conocimiento de Dios, es probable que estemos cometiendo idolatría, porque estamos conociendo a un Dios que no es. Estamos conociendo a una partecita, pero nuestro trabajo
es conocer cada día más a Dios. En esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿qué? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Dios sabía que para la misión que Isaías, él iba a realizar, él necesitaba revelarse a Isaías para que él conociera cómo es él. Isaías necesitaba saber cómo era Dios antes de empezar su labor. Y me encanta porque el primer atributo que Dios le muestra a Isaías, ¿sabes cuál es? Dice la escritura: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién está en un trono? ¿Quién? Mis hermanos, queridos adoradores. Primer atributo de Dios que me encantaría que nunca olvides es que Dios es el Rey soberano. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, cuando vamos a cantar, cuando vamos a adorar, en ocasiones me ha tocado que vamos a la iglesia. Voy a usar este ejemplo con una silla. Incluso nuestra pose. Estamos revelando que no tenemos ni idea a quién estamos adorando. En ocasiones, también, andamos con paletas, comiendo chicles, viendo redes sociales, en el culto. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que Dios es el Rey soberano. Nuestro conocimiento de Dios está limitado. Pero Dios quería recordarle a Isaías: Isaías, no te olvides que yo soy el Rey. Más adelante en el versículo 5, la última parte, me encanta como lo dice: han visto mis ojos al Rey, Jehová de Chabaoth, Jehová de los ejércitos. Segundo atributo de Dios: no solamente Él es el Rey soberano, que tiene el control, que pone y quita reyes, que incluso sabe cuántos cabellos. Había un cabello aquí que en la mañana no se podía, pero Él sabe, aquí está el cabello ahí. Y hermanos, otro atributo maravilloso de Dios es que, vamos a la Biblia, versículo 2. Por encima de Él había serafines, y los serafines, queridos hermanos, son ángeles de fuego que día y noche están cantando ante la presencia de Dios. Qué privilegio, y me encanta lo que dice Ellen White con respecto a los serafines. Son seres, hermanos, que lo máximo que anhelan, su sueño en la vida, es siempre ser aprobados por Dios, y ponen su carita y Dios los mira: bien hecho. Y eso es lo que más llena su corazón. Imagínate, su trabajo es día y noche estar alabando a Dios, decirle: santo, santo, santo. Y eso fue lo que cantan ellos. Dice: cada uno tiene 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Dios le mostró al profeta Isaías primariamente que él era el rey soberano? Porque le tenían miedo ¿a quiénes? A los asirios. No, es que los asirios, pero hermanos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios quería recordarles al pueblo: muchachos, es cierto, hay cosas difíciles allá afuera. Es cierto que hay problemas, es cierto que hay guerra, que la economía puede estar muy difícil, que puede haber 1000 problemas, pero déjame recordarte, Isaías, que yo soy Dios. Dice la Biblia. Está bueno, una de las cosas más difíciles que en lo personal se me ha hecho vivir de la palabra de Dios, ese versículo que dice: no te angusties por nada. Pero ¿por qué nos estresamos? Ay, ¿qué voy a estudiar? ¿Con qué voy a pagar la escuela? Cuando tenga hijos, ¿qué voy a hacer? Y vivimos estresados. Pero Dios te dice: amigo, si cuido de las aves, cuidaré también de ti. Tranquilo, no te angusties por nada, sino preséntame tus peticiones y tranquilo. Basta al día su propio afán. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque nuestro conocimiento de Dios es limitado y no confiamos en Él.
Pero una persona que confía en Dios, que conoce que Él es un rey poderoso, vive tranquilo y seguro y dice, sé que Dios tiene control de mi vida y pase lo que pase, voy a estar bien. Si vienen pruebas, Él las permite y las va a usar para terminar de pulir mi carácter y siempre está contento. Dios le recordó a Isaías que Él es poderoso más que incluso a Siria. Pero ahora, ¿por qué Dios le reveló que Él es santo? Y me encanta porque no solamente se menciona la palabra santo una vez. ¿Cuántas veces se menciona? ¿Y saben qué significa mencionar 3 veces santo? Lo máximo de santo. Santísimo. ¿Por qué Dios le recordó a Isaías que Él es santo, puro, donde no hay nada de maldad, donde todo es perfecto? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en una inmoralidad. La altitud moral del pueblo estaba deplorable, hermanos, y Dios tenía que recordarle a su profeta elegido, a su siervo, que había que elevar, ¿qué cosa? La norma. No te conformes. Quiero que me mires, me contemples y veas la santidad como es. Eso le dijo Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo, queridos hermanos, cuando vamos a Isaías 1, nos daremos cuenta el tremendo mensaje que Dios le da. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién pide esto de vuestras manos? No me traes más, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Usa el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Hermanos, ¿la condición del pueblo era santa o no? Para nada. El famoso versículo, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa, ¿qué cosa? Sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es como estaba el pueblo. Y Dios le recuerda a Isaías para decirle a Isaías, soy santo y tu labor es llevar esta santidad de mi carácter al pueblo. Quiero que te quedes impresionado de mi santidad. ¿Y sabes qué? Dios lo logró. Porque el profeta que más le llama santo a Dios en la Biblia, ¿quién es? El santo de Israel. El santo de Israel se quedó tan impresionado Isaías que a Dios siempre se refirió de ahí en adelante el santo de Israel. No solamente, querido hermano, nuestro Dios es el rey que tiene el control, sino que también es un Dios santo. No es un Dios inmoral. A veces, cuando pienso en esto, digo, y veo la actitud de los ángeles, que ahorita vamos a llegar un poquito a eso, pero digo, ¿por qué se nos hace tan difícil dar lo mejor de nosotros a Dios? Y lo veo en mi experiencia. Satanás se ha preocupado, hermanos, que en vez de que vivamos la palabra de Dios, veamos Netflix, escuchemos a los hermanos Bad Bunny. ¿Ustedes creen que en Netflix, en Disney Plus, en HBO se juntan y dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer un bando de oración para saber qué contenido vamos a crear. Vamos a leer la Biblia y sobre eso vamos a hacer nuestras series y películas. ¿Ustedes creen que hacen eso? Pero ahí estamos nosotros, así consumiendo. Cuando la Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, pero somos expertos consumiendo lo otro y no esto. ¿Cómo nos vamos a hacer santos? ¿Cómo una persona se santifica? Dice la Biblia, santifícalos en tu palabra. Cuando yo vivo la palabra, cuando leo en la Biblia, la blanda respuesta quita la ira. Y de repente viene alguien y me dice, y mire, eres un cabezón, narizón, frentón y todo lo que es cierto.
Yo tengo dos opciones. Número uno, enojarme y contestarle, sí, pero tú. Pero antes de contestar, me acuerdo de lo que leí, la blanda respuesta, y luego airaos, pero manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como. Así que en vez de yo reaccionar como yo humanamente quiero, le hago caso ¿a quién? A la Biblia. Cuando yo comienzo a vivir la palabra de Dios, dice la Biblia, el que permanece en mi palabra, este lleva. ¿Y cuáles son los frutos? Gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Quieres dejar de ser inmoral? ¿Quieres aprender a ser santo? Vive la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con todo mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuándo fue la última vez que aprendimos un versículo? Que un día que leímos en la mañana, hoy aprendí esto. Señor, ayúdame cada día o todo este día a vivir este versículo. Pareciera que vivimos en automático. Leemos, qué bonito. Cierro mi Biblia y no me acordé más de lo que leí en la mañana. Pero el cristiano que vive la palabra de Dios, porque la Biblia dice, sed hacedores de la palabra y no solamente que se engañan a sí mismos. Aquella persona que vive la palabra de Dios, este libro, que por este libro muchos han muerto, aquellas personas que viven lo que está aquí, Dios las irá transformando. Y cada día serán más santos. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. El propósito de Dios al crearte es que tú reflejes su carácter y ahí está la santidad. Muchacho, hermano, no solamente Dios le reveló al profeta Isaías que Él es poderoso, que Él es soberano, sino también le reveló que Él es un Dios santo. Pero no solamente eso, dice el versículo 3, la segunda parte, Jehová de los ejércitos. Él es un Dios fuerte, hermanos. ¿Crees que Dios no puede con tu problema? No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema, cuán grande es Dios. Hay un cantito tan hermoso que dice por ahí, mi Dios es el Dios de lo imposible, porque hermanos, Él es el Dios que hizo caer a Jericó con solamente caminando un pueblo alrededor con música. Él es un Dios que solo con hablar puede crear de la nada. Ese es Dios. Es un Dios poderoso, soberano, santo. Ese es Dios. Fuerte. No solamente es el soberano, no solamente es santo, no solamente es fuerte, sino que también dice, toda la tierra está llena de su gloria. Es un Dios omnipresente. Los ojos de Dios, dice la Escritura, están en todo lugar, viendo a los buenos y a los malos. Y hermanos, Dios está viendo esta reunión. Queridos hermanos, ese es Dios. ¿Por qué crees que José, cuando la esposa de Potifar le dice, acuéstate conmigo, por qué dijo que no? ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Porque él tenía un sentido de la presencia de Dios. Pero el problema de Satanás, o mejor dicho, Satanás lo que se esfuerza es que estos atributos de Dios tú y yo los olvidemos. Porque Satanás quiere que creamos que Dios es un Dios que no tiene el control y que tengamos miedo entonces. Satanás quiere que pensemos que Dios tolera lo que no es santo. La inmoralidad, la impureza. No pasa nada si hago esto o si hago lo otro. No pasa nada. Satanás quiere meternos eso. Satanás quiere que creamos que nuestro Dios no es poderoso y que puede sacarnos de la situación en la que estamos. Satanás también es alguien que dice, no, Dios no te ve. Pero aquella persona que conoce a Dios a través de la Escritura y que recuerda que es un Dios soberano, que es un Dios santo, que es un Dios fuerte, que es un Dios que está en todo lugar, aquella persona que tiene un conocimiento pleno del Dios verdadero, queridos hermanos, hará una gran labor. Hará una gran labor. Quiero que ahora, después de analizar estos 4 puntos
que Dios le revela al profeta Isaías? Queridos hermanos, veamos cómo reaccionan los seres creados. ¿Qué cuatro atributos Dios le reveló a Isaías? Su soberanía, su santidad, su fortaleza y su omnipresencia. ¿Cómo reaccionan los ángeles cuando ven a Dios? Vamos a ver cómo reaccionan los ángeles. Ellos, el uno al otro, daba voces diciendo ¿cómo? Bien, esta escena me encanta porque a veces cuando cantamos en la iglesia o estamos algo así, ¿qué es lo que pasa? Estamos cantando hacia enfrente, pero no siempre. Imagínate que estamos cantando Santo, 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 Dios omnipotente, y qué bonito sería que miráramos al que tenemos al lado, Santo, Santo, y que los dos se miren y digan Santo, Santo, y vamos a cantarle a Dios. Pareciera ser que es un programa que hay que mirar enfrente. Pero qué genial es cuando tú estás cantando. Me encanta cuando hay música especial y los cantantes se miran unos a otros y están diciéndose, oigan, es que Dios es santo. Pero a veces en el público, o mejor dicho, en los adoradores, o las personas que generalmente están allá, pasa algo también, algo raro. Estamos cantando siempre allá, pero no siempre con nuestro prójimo. Me encanta, o qué genial sería que en algún momento la iglesia fuera hasta en algo circular. Y los de acá miran a los de allá, y los de allá miran a los de allá, y santo, santo, y todos se miran, y vamos a cantarle a Dios. Santo, santo, santo. Pero ellos, ¿qué hacen? Hermanos, ¿cubren qué cosa? Sus rostros, sus pies y con dos vuelan. Eso es una muestra ¿de qué? De reverencia. Y yo quiero aquí decirte algo. Ellen White dice que escucha esto por favor con mucha atención, sobre todo aquellas personas que se sientan como quieran a la iglesia, que comen lo que sea en la iglesia estando en un culto, o incluso, lo digo esto con mucho cariño, pero pareciera ser que a veces en nuestra forma de vestir, las hermanas están diciendo, mírenme el cuerpo, en vez de concéntrense en Dios. Cuando elegimos nuestra ropa para venir a la iglesia, ¿qué queremos? Que la gente se concentre en Dios o en uno. Pero a veces nuestro sentido está más ¿dónde? ¿Cómo voy a impresionar a los demás? Que cómo yo me voy a presentar ante Dios. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento o nuestro concepto de Dios está desvirtualizado. Pero me encanta esta actitud que debería ser un ejemplo para nosotros. ¿Cómo se comportan? Hermanos, con una reverencia. Ellen White dice que la verdadera reverencia, escucha esto, nace de comprender la grandeza de Dios, pero que también Él está conmigo, su cercanía. Cuando una persona solamente tiene en su mente que Dios es un Dios grande, la Biblia me encanta como lo dice, el alto y sublime. Él habita en la eternidad, su nombre es el Santo, pero también él habita en la altura, pero también habita ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de corazón. Ese es Dios. Hay un equilibrio, es cierto. Él es tu Señor, pero también es tu Salvador. Él es tu Rey, pero también es tu amigo. El problema es cuando nos centramos solamente en una cosa. Cuando yo creo que mi Dios es el Señor, Rey del cielo, pero me olvido que Él es mi amigo. Hermanos, ¿qué pasa? Las iglesias comienzan a ser muy altas, nadie puede cantar, nadie puede moverse, porque nuestro concepto de Dios incluso puede volverse, algunos teólogos dirán, cuando nos centramos en la trascendencia de Dios, podemos ser teístas. Pero ¿qué pasa cuando nos centramos ahora? No, Él es mi amigo, hasta incluso le decimos a Dios, Él es mi compa. Porque nuestro concepto de Dios ahora está aquí. Él es mi amigo, pero te olvidas que Dios es el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El cristiano y el adventista, queridos hermanos, tiene un concepto que equilibrado entre que Dios es mi Rey, pero también es mi amigo. Él es mi Señor, las dos S's, pero también Él es mi Salvador. Me encanta la Biblia como lo dice. Temed a Dios, reverenciadlo, pero también dadle gloria. Los dos puntos. Servid a Jehová con alegría, pero servidlo con temor, pero también con temblor.
Dos puntos. Equilibrio. Y cuando eso pase, queridos hermanos, yo voy a venir aquí a la iglesia. No, yo tengo una pregunta. Una persona que se acaba de bautizar y siempre fue reggaetonero. Y le dice, Señor, yo quiero ser un reggaetón para ti, es lo que tengo, pero quiero ser un reggaetón para ti. ¿Dios lo aceptará, sí o no? Yo en lo personal, se los digo, yo creo que sí, sí es lo mejor que en ese momento tiene la persona. El problema es cuando nos quedamos ahí y dejamos de crecer. Ahora, el problema también, si quieren presentar un reggaetón aquí en la iglesia, obviamente no sería el ideal, porque también la iglesia es para edificación de los creyentes. Y en vez de ser una cosa positiva, va a crear un poquito de desconcierto, y más con la inmadurez que a veces tenemos como iglesia. Si hay una cosita, alguien se puso una pinturita aquí, ya estamos matándolo. A lo que voy, queridos hermanos, debemos centrarnos más que en ver cómo está nuestro prójimo, deberíamos de analizar cómo está nuestro concepto de Dios. Queridos hermanos, los serafines no se quedaron callados cuando ven a Dios. Cantan, santo, santo, santo. Versículo 5. ¿Cómo reaccionó Isaías cuando él ve a Dios? Hermanos, yo quiero imaginarme a Isaías. Oye, yo me imaginaba a Dios diferente. Oye, pero esto está, wow, no lo puedo creer. Maravilloso. Y me encanta porque la actitud que toma Isaías cuando él ve a Dios, wow. Hermanos, todo orgullo cuando una persona conoce a Dios se cae. Una persona orgullosa que dice, yo hice esto, fui a esto, hice lo otro, tengo este título, solamente muestra lo tan lejos que está de Dios. Mira lo que dice Isaías 5. Cuando vi a Dios, dije, ay de mí, que soy, ¿qué soy? Y yo creía que era el profeta Isaías. Señor, que tengo tantos estudios. A veces en la iglesia, yo no quiero predicar porque yo soy tengo el doctorado, soy el arquitecto, soy el doctor, trátenme especial, si no, no. Amigo, en la iglesia, voy a decir esto con mucho cuidado y espero se me entienda correctamente. Aquí no existe el doctor, el maestro, el arquitecto, sí para las funciones de la iglesia, pero hermanos, somos todos iguales. Incluso todo lo que tú tienes, si tú tienes conocimiento, si tienes riqueza, o sea, si tienes dinero, si tienes influencia, si eres un genio y tienes conocimiento, si tienes oído absoluto o eres un genio en la música o talento, todo lo que tú tienes, dice Pablo, si algo soy es por gracia de Dios. Y si tú tienes eso, Dios te lo permitió, no para que tú te engrandezcas, sino para que le engrandezcas a Él y eleves a la humanidad. Para eso existe el dinero, para que tú eleves a la humanidad. Para eso existe el conocimiento, para que tú uses eso que Dios te dio y lo des todo para elevar a la humanidad, para alcanzar a aquellas personas que están perdidas. Porque el sueño de Dios para aquellas personas que están en la calle perdidas, ¿sabes cuál es? Que también ellos reflejen su gloria. Y Dios te eligió a ti como instrumento y te ha
dado la oportunidad de conocer el mensaje, de ser parte del pueblo elegido por Dios, para que lo des todo por Él. Porque yo sí creo que Dios tiene un pueblo al que le ha revelado toda la verdad para que la predique al mundo. Es cierto, nuestro conocimiento va en aumento constante, pero yo creo en lo personal que la iglesia adventista es la iglesia que Dios eligió para decirle al mundo cuál es el verdadero conocimiento del Dios verdadero. Queridos hermanos, no solamente él reconoció que era nada. Isaías, cuando ve a Dios, no solamente reconoció: Señor, yo no soy nada, sino dice la Escritura: porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Qué estaba haciendo Isaías? Señor, yo creí que era medio bueno. Mira, iba a la iglesia, cantaba, predicaba, tenía un cargo en la iglesia, fue director de clubes. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien. Pero cuando él conoció a Dios, cuando lo vio, ¿saben qué hizo? Señor, estoy podrido. Estoy re mal. Porque aquellas personas que conocen y se acercan más a Jesús, me encanta lo que dice el Camino a Cristo, que cuando tú y yo vamos conociendo más a Dios, vamos a ver más la pureza de Cristo y nosotros mismos nos vamos a ver todas nuestras imperfecciones. Queridos hermanos, me encanta la actitud, porque antes de hacer la misión, número uno, tenemos que conocer cómo es el carácter de Dios. Tener esa experiencia. Una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, ¿cómo le vamos a decir a la gente: Dios es grande, si tú no sabes que Dios es grande? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que Dios es santo si tú no has visto su santidad? ¿Cómo tú le vas a decir a la gente que Dios lo ama si tú no has experimentado su amor? Antes de hacer la misión, necesitamos dedicar un tiempo. ¿Para qué? Para conocer a Jesús. Y me encantan aquellas personas. Juan el Bautista, que se fue ¿a dónde? No al desierto. No te estoy diciendo ahorita que te vayas y agarres y te pierdas en el monte. No te voy a decir eso. Moisés tardó muchos años. A lo que voy es que ¿qué tanto tiempo de nuestra vida estamos dedicando para conocer al Dios verdadero? Cuando a veces, hace algunos años, el plan de la Biblia, Reavivados, recuerdo que era leer tantos capítulos y una porción del espíritu de profecía. Hoy en día es un capítulo, en unos 3 años va a ser un versículo y luego por palabra, yo creo. Antes se arrodillaba se oraba con la frente en el piso. Un gesto de: Señor. Después arrodillado, luego sentado. Y a lo que voy es que incluso en la historia hemos visto cómo el carácter de Dios cada vez más se va perdiendo. Pero se necesita en este tiempo, queridos hermanos, más que nunca, una generación que dedique completamente todas sus energías a conocer el carácter de Dios. Y hermano, cuando una persona: y me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo corazón. Ahora dedicamos más tiempo en redes sociales. Que las redes sociales van a servir de algo en el tiempo del fin, para demostrar que el cristiano sí tenía tiempo para orar, pero prefirió estar ahí viendo memes. El profeta, cuando vio a Dios, no solamente dijo: soy un muerto, sino que soy alguien inmundo. Porque eso es lo que provoca tener ese encuentro con Dios, un reconocimiento de nuestra inferioridad, de nuestra necesidad de un Salvador, de la necesidad de Cristo. Pero me encanta porque cuando una persona conoce a Dios y experimenta ese reconocimiento que no somos nada, está en la posición perfecta para que Dios pueda continuar haciendo una labor en él. Aquellas personas que ven a Dios pero dicen: no, es que me costó, yo tengo que ser esto, yo soy esto. Hermano,
El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Hubo alguien que quiso ser como Dios, pero al final terminó humillado. Y Cristo, ¿qué hizo? Se humilló. Y por eso también fue exaltado. Y me encanta porque cuando Isaías expresa eso, no solamente él dijo, soy un muerto, no solamente dijo, soy un inmundo, sino que también dijo, han visto mis ojos al Rey. Qué privilegio que a pesar de lo sucio que soy, tengo el privilegio de contemplar a Dios. ¡Wow! Que tú y yo estemos aquí, hermanos, con lo que somos. Que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, pero que estemos aquí, queridos hermanos, es un privilegio. Es un privilegio que tengamos la oportunidad de aprender del conocimiento de Dios, que tengamos la oportunidad de cantarle al Rey de Reyes. Dice la Escritura, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido tomado ¿de dónde? Del altar. Y el altar, ustedes recuerdan, era una parte del santuario y todo el santuario significaba tipológicamente la intercesión de Cristo en favor nuestro. Cristo está aquí y con ese carbón tocó los labios ¿de quién? Del profeta. Porque cuando uno se humilla, Dios hace el milagro. Cuando uno reconoce y se despoja, ¿saben que lo más difícil de vencer en la vida cristiana, cuál es? Ellen White lo dice, es una palabrita tan chiquita que está matando al mundo entero. La palabra es yo. Pero la Biblia dice, quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El joven rico, Dios lo miró y dijo, ¿cuántas cosas? Este es el que necesito. Y lo miraba mientras él decidía, el joven rico, miraba todo lo que podía hacer. Pero al final el joven rico prefirió sus riquezas y se fue. Hay un canto que me encanta de mi amigo Jonathan Oriel. Lo elegí para poner un proyecto en México. Es un canto que me encanta. Dice, un pescador siguiendo un carpintero dejó sus redes y sus peces en el suelo. Un pescador de hombres en el mundo entero. Y hoy su nombre está escrito en una puerta del cielo. Un cobrador siguiendo un carpintero dejó sus cuentas, el dinero y su tintero para escribir la historia fiel de su maestro. Muchos leyeron sus palabras, se convirtieron y creyeron. Personas que no eran nada se pusieron en manos de Dios y Dios las transformó. La humildad. Y cuando Dios hizo eso, me encanta lo que dice la Biblia. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías no podía comenzar su ministerio sin antes limpiar su culpa, porque él tenía culpas en el corazón. Lo que hice en el pasado. Y alguien puede decir aquí, no, es que embaracé a una muchacha y no puedo vivir con eso. Alguien puede decir, es que maté a alguien. Alguien puede decir, es que maltraté siempre a mis padres y murieron y vives con una carga. Yo no sé qué es lo que te impida, pero tú tienes una carga y no puedes predicar a menos que veas a Dios, que Él te transforme, experimente su perdón y entonces Él te diga, querido hermano, he aquí que esto tocó tus labios y tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Y cuando una persona experimenta no solamente el ver a Dios, sino experimenta su perdón, entonces está listo para hacer la misión. La siguiente pregunta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo quiero imaginarme a Isaías.
tenía dos opciones. Señor, mira, muy bonita visión, los serafines geniales, pero gracias. No quiero. Pero Isaías se quedó tan impresionado, tan agradecido, que el Rey del Cielo le dijo: hey, yo te estoy llamando, soy poderoso, soy santo, voy contigo, te perdoné, te limpié y te voy a capacitar. Cuando hace la pregunta, ¿cómo creen que reaccionó Isaías? "Se- Señor, mándame a mí". Cuando alguien aquí dice, ¿quién quiere ir a predicar en la tarde? Pasan dos personas. El que anunció y la ancianita de siempre. Pero una persona que experimenta el conocer a Dios y una persona que experimenta el perdón de Dios será la primera en estar listo para la misión. Porque entenderá que no se trata de él, de su comodidad. Y recordará aquellos versículos: el Hijo del Hombre ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Yo quiero finalizar antes de compartir con ustedes un canto. Quiero contarte una historia que generalmente cuento en diplomado de música o en algunos textos de algunas clases que me toca compartir. Oskar Schindler, un famoso alemán, rico, tenía una fábrica. Él era un hombre que vivió en la época eh, donde los alemanes tomaban a los judíos y los metían los mataban. Cuenta la historia que este hombre se dio cuenta que los judíos estaban siendo asesinados en los campos de concentración nazi. Él lo que hace es que, con la excusa de que la mano de obra judía era más barata, comenzó a comprar judíos. Y cuenta la historia que empezó cada vez más a comprar más judíos, más judíos, más judíos, más judíos, y empezó a gastar toda su fortuna comprando judíos. Cuenta la historia que un día iban por él cuando Alemania pierde, pero querían hacer algo malo con él. Le dan la noticia que en unos días iban a llegar y él toma sus llaves de su coche, sale, pero le dio una gran sorpresa, que al salir de su empresa vio dos vallas, dos filas, y en esas filas estaban todos los judíos que él había salvado. ¿Cómo creen que se sentía? Uno puede decir, qué feliz, usó su vida bien, pero la actitud de Oskar Schindler quedará en la historia, porque lo que hizo fue lo siguiente: caminó entre los judíos, miró su reloj y dijo: si hubiera vendido mi reloj, hubiera salvado un judío más. Miró su saco, su traje, si hubiera vendido mi traje, hubiera salvado 3 judíos más. Miró su carro y dijo: si hubiera vendido mi carro, hubiera salvado 10 judíos más. Pude haber salvado uno más. Queridos hermanos, es tiempo de dejar de vivir para nosotros. Somos tan egoístas. ¿Qué pasaría si le hiciéramos caso a Dios? Si dedicáramos toda nuestra energía en conocerle, en vivir su palabra, en crecer, desarrollar nuestras facultades al máximo para que sean usadas para gloria de Dios. ¿Qué pasaría?
Recuerda, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes, el carácter, la gloria de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es tu razón de existir, adventista. Vamos tarde. ¿Cuándo debimos haber empezado? Desde ayer, desde antier. Y es triste que Satanás está ganando esa lucha en muchas ocasiones. ¿Cómo está nuestro tiempo? Y voy a decir esto con mucho cuidado. A veces incluso siendo pastores, estamos más enfocados haciendo programas que en salvar gente y creciendo. Queremos tener los programas más bonitos, cuando en ocasiones Dios lo que pide es: hijo mío, dame tu corazón. Es mejor 2 horas leyendo la Biblia y orando que 2 horas practicando nuestro instrumento. Querido hermano, ¿qué harás con el tiempo que te queda? Tú tienes 2 opciones. Primera, llegar a viejo, mirar tu vida, decir: pues estuve en la iglesia, nunca me entregué completamente, pero fui un cristiano más o menos. Y déjame decirte que aunque seas adventista así, en tu corazón habrá un vacío que nada podrá llenar. Porque ¿sabes cuál es la mayor frustración del ser humano? Llegar a viejo y decir: pude haber hecho esto y no lo hice. Pero la otra opción es darlo todo por Dios, dedicar tiempo en conocerle, en crecer, dejar de pensar en ti. La Biblia se resume en eso: ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dedicar toda tu vida para glorificar a Dios y para elevar a la humanidad. Y si le das todo, cansado cada noche, siendo equilibrado, haciendo ejercicio, estudiando, llevándote bien con tu familia, cuidando cada aspecto, llegarás a viejo, quizá cansado, y seguirás trabajando, porque el cristiano nunca se jubila, siempre sigue trabajando hasta morir. Pero al final habrá una sonrisa que nada te podrá quitar. Y lo más hermoso será que Cristo te dirá: bien hecho, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo quisiera cantar este himno para aquellas personas que quizás se han equivocado, pero quieren decirle a Dios: Señor, yo quiero volver a ti. Cierra tus ojos y anhelo de corazón que este canto te haga reflexionar. Nunca pasó por su mente que sería el rey, ni convencer a un gigante más fuerte que él. Era tan solo un muchacho que el viento cantaba con su arpa fiel, un pastorcito de ovejas que amaba a su Dios por encima de él.
nunca esperó ganar premios con su linda voz, ni que este mundo aplaudiera sus actos de valor. Nunca buscó ser primero en la fila, tampoco llamar la atención. Era tan solo un muchacho que amaba cantarle tan solo a su Dios. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor. Una vez más. David en algún momento de su historia pasó algo similar a lo que quizás tú estás pasando. Escucha esto, el error de David. Cuenta la historia que un día la guerra dejó una mujer y una orden, su cielo nubló. Ya de rodillas cantó como un niño las notas que Dios escuchó. Contra ti solo he pecado, transforma mi vida. Perdona mi error. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido. Que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor. Una vez más, un corazón conforme al tuyo es lo que pido. Si te lo sabes, cántale. Que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad. Dame humildad para aceptar. Dame la fe para confiar. Dame tu abrazo, mi Señor. Una vez más.